Bienvenidos a un video más de la serie Más allá de mostrarme en Tableau. En este cuarto video veremos cómo construir un gráfico de radar. En primer lugar, ¿qué es un gráfico de radar? Un gráfico de radar es un gráfico que corre en el eje XY con origen en 0, 0, en el que tenemos diferentes vectores que representan las variaciones de una dimensión. Estas variaciones las unimos por una línea y eso es el que nos da el aspecto de radar. Luego también hay que decidir cuál es el sentido que va a tener el radar, si va a correr en sentido antihorario o en sentido horario. Algo muy importante es que por cada media vuelta del círculo, este se corresponde a una medida llamada pi radianes, que es decir 3.1416 veces el radio de un círculo, y la parte de abajo del círculo también se considera otro pi radianes. Es decir, que por cada vuelta que dé nuestro radar, en realidad tendremos 2 pi radianes. Ahora, ¿cómo se construye? Bueno, por cada uno de los vectores que vemos ahí, necesitamos primero calcular el sentido en el que va a ir cada uno de esos vectores. En segundo lugar, el radio que va a tener cada uno de ellos. En tercer lugar, calcular x y y. Y se calculan con la fórmula que ya conocemos para calcular x y y en un espacio radial, donde x es igual al radio por el coseno del ángulo y y es igual a radio por el seno del ángulo. Y por último, hacer los cálculos pertinentes de tabla para cada uno de los elementos, es decir, el ángulo, el radio y los ejes. ¿Cuándo vamos a utilizar un gráfico de radar? Bueno, cuando hay una cantidad de características que se pueden medir con las mismas unidades, por ejemplo, la población por estado, estas se miden en habitantes, las habilidades de cada uno de los personajes de algún juego, esto se mide en puntos de poder, en puntos de habilidad, en lo que sea. El nivel de conocimiento de determinada materia, en determinado rubro, esto se mide en porcentaje, o el avance de varios proyectos, esto también se mide en porcentaje. También podemos ocupar un gráfico de radar cuando es necesario comparar de un solo vistazo la variación de un conjunto mediano de métricas y estas variaciones son perceptibles. Ahora, ¿cuándo no usar un gráfico de radar? Cuando hay demasiadas métricas. En su lugar hay mejores gráficos como los tipo chispa, ameba, picos y una variedad increíblemente grande que espero podamos ver en esta serie de tutoriales. Luego, tampoco hay que utilizarlo cuando las diferencias entre los valores de una dimensión son demasiado grandes o demasiado pequeños, cuando hay pocas métricas que medir. Pues vamos a construir nuestro gráfico de radar. Para construir nuestro gráfico de radar he creado una tabla basándome bastante libre en habilidades de algunos personajes de juegos. He considerado un mago, un guerrero y un arquero, ¿no? Cada uno con un estatus en determinada habilidad y con un valor para esa habilidad. Como dijimos hace un momento, nuestro primer paso sería crear el ángulo en radianes. Comenzamos por el signo menos. Este determina el sentido horario o antihorario de nuestro gráfico de radar. Luego vamos a hacer uso del running sum, es decir, vamos a ir sumando cada uno de los ángulos para que nos dé su posición dentro de la circunferencia. Vamos a ocupar pues 2pi, como ya habíamos mencionado, es decir, la vuelta completa, y lo vamos a dividir entre un cálculo que nos permita hacer compatibles las operaciones. He seleccionado min. Y por último, un agregado. Al momento de dividir pi sobre 2 es que estamos iniciando nuestro radar exactamente en el ángulo 90. Nuestro segundo paso sería crear el radio, o mejor dicho, definir el radio. En este caso no hay mayor complejidad, es simplemente la suma de cada uno de los valores.
Y nuestro tercer y último paso sería calcular X y calcular Y. Como ya hemos mencionado, es el radio por el coseno del ángulo. El cálculo es muy similar para Y. El siguiente paso es crear los cálculos de tabla, es decir, X al eje X, Y al eje Y. Dentro de el detalle, pues hacerlo por la métrica que nos interesa, en este caso estatus, y por supuesto el ángulo en radianes, que es el que va a dar la vuelta al círculo. Aquí ya tenemos los elementos de la tabla. Ahora hay que hacer los cálculos de tabla para que cada una de estas unidades dé la vuelta al círculo, es decir, nos creemos nuestro gráfico de radar. En ese caso X, vamos a calcularlo con una dimensión específica, que es el estatus, que es el que nos interesa. Y también lo vamos a calcular utilizando una dimensión específica. Y listo, ya tenemos hecho nuestro gráfico de radar. En ese lo vamos a cambiar a tipo polígono y el ángulo, que es el que nos daba la posición en la que corría cada uno de los elementos, lo vamos a cambiar hacia ruta. Ahora lo siguiente es dividirlo en personajes. Y listo. De esta forma ya tenemos creado un gráfico de radar. El resto son elementos estéticos, como en este caso, no sé, el radar o el círculo interno, que es el que nos daría un mejor aspecto. Para agregar este círculo interno o el radar o la guía del radar, hay que ir a mapa, mapa imágenes en segundo plano, y ahí añadir nuestra imagen. Le damos a examinar, aquí ya tengo preparada una imagen. Como podemos darnos cuenta, pues más o menos 100 es el número de habilidades que es el estándar, entonces vamos a colocar nuestro círculo de tal manera que refleje esta medida. Ahora para poder ver lo que pusimos atrás, pues le bajamos el color, un poco la opacidad y listo. Ahí tenemos nuestro gráfico de radar. El resto son meramente cuestiones estéticas como, no sé, dividir esto para que no esté muy junto. En este caso, pues colocamos el personaje ya sea en columnas o en filas. También, para que podamos ver señaladas cada una de las características, pues como ya sabemos, tenemos que duplicar cualquiera de los ejes. Generalmente es el eje X. En el eje duplicado es donde cambiamos el tipo de gráfico a algún otro más adecuado. En este caso círculo, podemos cambiar el tamaño. Y para que cada uno de estos elementos muestre la leyenda que deseamos, arrastramos hacia etiqueta. En ese caso lo que nos interesa es el nombre de la habilidad y también el valor de el valor de esa habilidad. Lo editamos. Y juntamos los ejes. Podemos ocultarlos para que se vea un poco mejor. Y listo. De esta forma tenemos hecho nuestro gráfico de radar. Como podemos ver es un gráfico muy sencillo de construir, pero que nos da una visibilidad tremenda cuando intentamos comparar diferentes rubros. Y cuando cada uno de estas variaciones de los rubros es lo suficientemente grande para que destaque entre el resto, entre las otras medidas. Bueno, hasta aquí con nuestro tutorial de cómo construir un gráfico de radar. Nos estaremos viendo en siguientes tutoriales.